Basada en una historia real, la película nos sitúa en el Reino Unido de los 90, en una época de tensión política en la que el ejército republicano irlandés, IRA, comenzó a plantar diversas bombas en Inglaterra. En respuesta, el Servicio de Seguridad británico, el MI5, reclutó a varios espías no reconocidos para mantenerse informados de presuntos terroristas irlandeses. Con esa premisa conocemos a Robert Frigard, un británico que trabaja como bartender en una pequeña comunidad, pero detrás de ese joven encantador se esconde un estafador de primera. Al final de una jornada en el bar, Robert convence a un grupo de estudiantes incautos de que es un agente del MI5 y que un grupo del IRA se está escondiendo en el pueblo mientras se hacen pasar por estudiantes. Por tanto, Sophie, Ian y Mae aceptan ayudarlo e intentan fraternizar con esos supuestos terroristas. Luego de hacerse amigos de Niall, uno de los objetivos, lo convencen de salir al bar mientras que Ian inspecciona su habitación, donde para la desgracia de Robert no consigue ninguna prueba reveladora. En la madrugada, Robert sorprende a sus espías, informándoles que han sido descubiertos por el enemigo y tiene que llevarlos a un lugar seguro cuanto antes. 9 años después, vemos a Robert como vendedor en un concesionario de lujo, donde un día ve a Alice Archer, una talentosa abogada que suele pasar por ese lugar de camino a su trabajo. Cuando vuelve a verla más adelante, el hombre no se resiste a saludarla, pero ella lo rechaza inmediatamente, pues venía de pasarse de copas con un cliente. Al otro día, Alice le pide perdón por su comportamiento grosero y Robert no solo acepta sus disculpas, sino que se ofrece a llevarla a su trabajo. Al llegar a su destino, ella pretendía aclararle que no está buscando una relación, aunque cae ante sus encantos y le acepta una cita. Sin embargo, llegada la hora, Robert nunca se presenta a buscarla. Al día siguiente, ella se ve obligada a atenderle una llamada, solo para dejarle claro que no tendrá una segunda oportunidad. Pero entonces, Robert le revela que anoche tuvo que llevar a su padre al hospital. Además, le regala un cuadro como ofrenda de disculpas. Alice no tiene otra que recibirlo en su casa, y aunque al principio estaba algo tensa, terminan teniendo una cita improvisada, bastante agradable, pero también fugaz, pues Robert se va sin dar más explicaciones. En otro día, luego de un agradable paseo en el faro, el protagonista vuelve a recuperar la atención de Alice y acaban haciendo el amor en su casa. Al terminar, la mujer queda bastante satisfecha, pero entonces ve que una tal Sophie está llamando al teléfono de Robert, quien se va rápidamente, alegando que debe ver a su padre. Por tanto, Alice decide contratar a Phil, un investigador privado, dándole la única información que tiene sobre Robert, su tarjeta comercial, en la que aparece con el apellido Hansen, no Frigard. Al poco tiempo, el detective le revela que Robert Hansen es un completo fantasma, pues no tiene nada de documentación como ciudadano. Por su parte, Robert se reúne con Sophie, quien estaba hospedándose en un motel barato, donde llevaba registros de los huéspedes en busca de terroristas. Más tarde, Alice decide comprobar sus dudas sobre Robert, aceptándole una cita, en la que hace demasiadas preguntas. Él no tarda en reconocer que Alice está desconfiando demasiado, así que no tiene de otra que confesarle que es un agente secreto del MI5. Por supuesto, ella no le cree en un principio, pero Robert le sigue explicando que su apellido real es Frigard y que Sophie se trata de una agente a la que está supervisando. Además, le informa que sus superiores tendrán que investigarla, según el protocolo de las parejas oficiales de los agentes. Hablando de parejas, en los próximos días los dos se hacen más cercanos, viajando a varios sitios juntos y compartiendo muchos momentos íntimos. En uno de esos, Robert le confiesa que en unos años le encantaría tener hijos y retirarse del servicio secreto, para dedicarse a alquilar autos de verdad. Por su lado, Alice no es muy fanática de su trabajo y sueña con ser empresaria, aunque suena como una tontería, pero para él no lo es, y para nadie, realmente. El siguiente paso de su relación es conocer a Richard y Madeline, los acaudalados padres de Alice, quienes interrogan a Robert sobre su futuro y casi se infartan al escuchar su proyecto de alquilar autos junto a su hija, a quien le dejan claro que no puede dejar su carrera. En otro momento, Robert se reúne con Sophie para revelarle que tras muchos años de servicio como agente no reconocida, se ha ganado un puesto oficialmente en el servicio secreto. Mientras, Alice recibe nueva información de parte de Phil, quien revela que Robert Frigard tuvo un pequeño caso judicial por cargos de acoso a una menor de edad llamada Julie.
Cuando la pareja se reencuentra, Robert le advierte que sus superiores quizás le filtren información falsa sobre él para probar su lealtad, así que no tiene nada de qué preocuparse. Además, le dice te amo por primera vez, disipando las sospechas de Alice. Pero solo por un tiempo, porque ella decide llamar a la señora Harper, la madre de la chica que Robert supuestamente acosó. Tras eso, Alice le confiesa que sabe todo sobre su romance fugaz con Julie y cómo ella le pidió mucho dinero a sus padres para casarse, algo que nunca sucedió. Ante eso, Robert aclara que decidió romper con Julie porque bebía demasiado y la llevó a rehabilitación, razón por la cual ella tuvo que pedir dinero. Sin embargo, Julie se escapó de ese lugar y como Robert no dejaba de seguirla, decidió reportarlo a la policía. Luego, el protagonista le advierte que quien sea que le haya contado esa historia también trabaja para el servicio secreto y se encargan de las pruebas de lealtad. Entonces él se va molesto, pues ya le había advertido sobre esa evaluación, pero ella se creyó todo. Segundos después, Alice recibe la llamada de un tal Paul, un contacto de la señora Harper y el padre de Sophie, quien le menciona que Robert ha secuestrado a su hija. Alice decide visitarlo para escuchar la historia completa, enterándose de que Sophie fue secuestrada junto a sus amigos, Mae e Ian, quien fue el único que regresó a casa. Paul y su esposa también le cuentan que su hija los llamó hace unos años para pedirles que dejen de buscarla, pues estaba en una misión importante, aunque sí les pidió bastante dinero. Por tanto, sus padres creen que Robert le ha lavado el cerebro. Por su lado, Robert prepara la nueva identidad de Sophie como agente oficial, llamándola Alice Archer. Al anochecer, lo primero que hace Alice al llegar a casa es disculparse con Robert por haber dudado de él, devolviéndole el te amo, aunque en realidad guarda una doble intención detrás de tanto amor. En otro día, Alice se mantiene atenta a su computadora en vez de a su cliente, recibiendo una notificación de que ha retirado 120,000 libras de su cuenta bancaria. Por supuesto que ella no lo hizo. Enseguida, la mujer regresa a casa, donde recibe la visita del detective Sonny, quien le desvela que Robert jamás ha sido un agente del MI5, pero para ese punto ya lo sabía. Entonces, Sonny llama a Robert para cuestionarlo por el fraude bancario, aunque el estafador le explica con mucha tranquilidad que solo retiró fondos para iniciar su proyecto de autos junto a Alice, algo que habían acordado desde hace mucho. Poco después, Sophie se ve obligada a hacer el amor con Robert, pues creía que era su única vía para entrar en el servicio secreto. Siguiendo con su entrenamiento, Robert la deja en una zona abandonada, donde debe arreglárselas por sí misma, pues es lo que hacen los espías de verdad. De vuelta con Alice, vemos que su decepción con Robert la ha llevado a bajar su rendimiento laboral, así que un representante de la junta directiva le señala indirectamente que debería renunciar. Por la noche, mientras se desahoga en un bar, Alice recibe una llamada inesperada de Robert, quien le pide perdón por robarle y le confiesa que es la única persona a la que ha amado de verdad, pero cuelga segundos después. En otro día, una desesperada Alice le pide ayuda a Phil para rastrear a Robert, aunque el detective le deja claro que lo último que quiere es acercarse a ese estafador, señalándolo como alguien malvado que jamás cambiará. Aún así, Alice inicia una investigación por su cuenta, visitando la granja de Ian, quien le confiesa que Robert lo mantuvo haciendo misiones de espías por años, pues tenía esperanza de convertirse en alguien especial. Pero un día, Robert desapareció junto a Sophie y a Mae Hansen, un apellido que robó el estafador. Al enterarse de que secuestró a otra chica, Alice recurre inmediatamente a Sonny, quien comienza a buscar información sobre Mae. Por su parte, Robert se ha mudado a otro pueblo, donde retomó su fachada de vendedor y logró conquistar a Jenny, una psicóloga estadounidense a la que le cuenta su verdadero trabajo. Tras eso, la convence de aceptar una vacante como analista del MI5, pero primero deberá saldar su elevada deuda estudiantil de $80,000, así que ella no tiene de otra que pedirle dinero a sus padres. Volvemos con Alice y Sonny, que han dado con la casa de Mae y descubren que ha tenido 2 hijas con Robert, quien las visita muy de vez en cuando. El problema es que Mae sigue creyendo que Robert es un agente secreto y que ellos están probando su lealtad. Sin embargo, Alice la convence de que Robert está en peligro y que necesitan saber dónde está, por lo que Mae les entrega una libreta de él.
Con mucha paciencia, Alice llama a la mayoría de números telefónicos de la libreta, pero ninguno es reconocido como real. Al otro día, se presenta en la embajada estadounidense junto a Sonny, donde les cuentan que Jenny llevaba 3 semanas sin dar señales de vida, hasta que llamó a sus padres para solicitarles dinero, y así conseguir un empleo junto a su novio, Robert Frigard. Por tanto, Alice vuelve a llamar a cada número de la libreta, pero esta vez con la supervisión del agente estadounidense Sandy. En eso, logran conectar con el teléfono desechable de Sophie, quien llevaba días viviendo como una vagabunda y creía que Robert sería el único que la llamaría, aunque Alice la convence de que viene de parte del MI5 y que pasó la prueba. Mientras, Robert tira al fuego las pastillas antidepresivas de Jenny para motivarla a superar sus problemas emocionales, pero ella comienza a sufrir de síndrome de abstinencia, una condición perfecta para seguir manipulándola. Finalmente, Alice y sus colegas logran dar con Sophie debajo de un puente y deben seguir fingiendo que son del servicio secreto para no causarle un shock a la pobre chica. Gracias a eso, ella les revela la ubicación de uno de los tantos refugios a los que Robert la envió, con la particularidad de que el que les acaba de describir parecía un hogar de verdad. Mientras, Robert atiende una llamada de teléfono de Jenny, enterándose de que sus padres han transferido el dinero. Entonces, el protagonista se dirige al baño, donde la había dejado para que vomitara todo lo necesario. Sin embargo, cuando trata de darle la buena noticia, la encuentra completamente inmóvil. Al mismo tiempo, Alice consigue llegar a su refugio gracias a las indicaciones de Sophie. Cuando se reencuentra con ella, Robert le jura que ella fue la primera a la que amó de verdad e intenta convencerla de huir juntos, aunque se da la fuga apenas ve a sus compañeros policías. Sophie, luego de escuchar sus mentiras, logró detenerlo al interponerse en el camino con el auto de Sonny. Finalmente, Robert es arrestado y los paramédicos se llevan a Jenny para su recuperación. Tras eso, Alice y Sonny llevan a Sophie con sus padres, creando un momento conmovedor. 2 años después, vemos que el juicio de Robert sigue en marcha, y por supuesto que Alice no testifica a su favor. Hablando de ella, ha dejado por siempre la abogacía, y ahora es la dueña de una empresa que alquila autos lujosos. En prisión, uno de los guardias le pregunta a Robert si es un agente del MI5, pues los reclusos están corriendo ese rumor. El estafador no le responde con claridad, pues es parte de su trabajo, aunque el guardia le promete que lo ayudará siempre que lo necesite. En el epílogo se revela que Robert fue condenado a cadena perpetua por secuestro, robo y fraude, aunque sus cargos de secuestros fueron anulados tras una apelación y fue liberado en 2009. Desde entonces han seguido emergiendo acusaciones contra él y no se sabe la verdadera extensión de sus crímenes. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.